tenemos un gobierno indolente ante el tema de las mujeres. Y está muy bonito de discurso para llegar, ¿no?, a donde quisieron llegar. Sabemos que hay más feminicidios, hay más violencia de género. Ajá. Vemos que cada vez se radicalizan más también los grupos feministas, ¿no? Porque llega un gobierno que curiosamente llega con marchas y manifestaciones y pintarrajeando monumentos y todo eso, y ahora hasta te ponen barreras, ¿no?, para que no te acerques. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Micrófonos en el Desierto, y hoy tenemos un invitado de lujo que para mí es un gran gusto que nos acompañes, Faustino Félix, y me van a decir, es la primera vez que invita a un hombre que está aquí con nosotros, y ahorita vamos a decirles cuál es el tema que vamos a tocar y platicarles un poquito de la experiencia y por qué invitamos a Faustino, al Tino. ¿Pero te digo Tino? Tino. ¿Verdad? Sí, mejor. Porque estamos aquí en plan relax. La propuesta que yo le hice cuando lo invité, le dije, vamos hablando, te voy a invitar a un podcast a platicar sobre la redefinición de la masculinidad y la deconstrucción social. Y me dice, bueno, ¿qué te refieres con eso, no? Y ya nos reímos y todo, y ya platicamos, y yo sé que Faustino pues ha sido un gran aliado a mí en lo personal como mujer, y a otras mujeres que he sido testigo del aliado que ha sido para nosotros, y que has entendido, desaprendido algunas cosas para poder entender pues esta nueva deconstrucción, estos nuevos términos, ¿no? Y esta nueva modalidad en la que nos encontramos en cuanto al contexto social, político, económico y todo lo que está sucediendo en el tema de las mujeres y las nuevas masculinidades. Bienvenido, Faustino. Pues muchas gracias, Denise, de veras. No sé si sea la persona indicada para hablar de estos temas. Mi condición de hombre lo hace que sea muy difícil que sienta lo que siente una mujer en lo que está pasando en nuestro entorno. Pero sí, yo creo que es importante que todos comprendamos qué es lo que está sucediendo, que generemos conciencia, y sobre todo que avancemos hacia una sociedad donde sea más abierta, tolerante, respetuosa, y donde las personas se les califique no por su género, sino por lo que son, por personas, por su capacidad, y que todos tengan esas oportunidades de igualdad. Eso lo he visto en toda mi carrera, tanto en lo privado como en lo público. Y bueno, Faustino, has estado... Les voy a platicar por qué está aquí. Faustino fue, pues tenía su negocio de medios de comunicación. Así es. De tribuna. Siempre estuviste rodeado por las mujeres, estuviste como presidente de la Canaco, rodeado de muchas mujeres, siempre trabajando a la par o de la mano de muchas mujeres. Estuviste como regidor. Así es. Fuiste diputado local. Así es. Diputado federal, fuiste alcalde. Y eres padre de familia, tienes esposa, tienes tus hijos, tu mamá, hija. Exacto, Ena, pues tu mamá. Gran influencia. Así es. Entonces, por eso es que yo, en lo personal, hemos tenido muchas pláticas acerca de la evolución de la sociedad, ¿no? Y hoy que me toca a mí esta responsabilidad y que tengo esta situación de meterme, y lo hice como, te lo confieso y te lo dije detrás de cámaras y lo digo aquí, yo lo hice como un reto personal porque era muy diferente en los tiempos en los que nosotros estábamos dentro del medio político, todo lo que sabíamos, que creíamos que sabíamos en el tema del feminismo, de las mujeres, que el feminismo yo lo defino como una persona que está en favor de que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos, ¿no? Eso para mí es el feminismo. Entonces, en ese sentido y en ese andar, que siempre me ha llamado la atención que te ha rodeado de mujeres muy capaces, sobre todo, no por mí, ¿verdad? Pero por otras también, Así es. que sin querer, ya cuando fuiste alcalde y que estuvimos en el gabinete, que sin querer queriendo, como dice el chavo, fuimos la mitad de funcionarios
mujeres y hombres, ¿no? En tu gabinete. Sí, fue algo muy curioso porque en realidad cada uno de los puestos los definimos en base a las capacidades de las personas que los ocuparon. Y así fue como establecimos ese primer gabinete, ¿no? Que después fue evolucionando, pero curiosamente la paridad siempre se mantuvo. Que nunca me di cuenta hasta que salió publicado en la Ciudad de México, ¿no? Donde el alcalde de Sonora tiene su gabinete con paridad de género. No existía una ley que lo obligara como lo existe ahora. Después de ahí salió, ¿no? Después de ahí salió la ley y bueno, creo que es un buen avance también. O sea, hay cosas que algunos decimos, no, es que no es necesario empujar una ley. Bueno, a lo mejor sí es necesario para ir generando condiciones de igualdad, pero en este caso fue algo circunstancial. Las personas que ocuparon, o sea, desarrollo urbano, el Instituto del Deporte, desarrollo social, eran personas que daban el perfil por su capacidad y nunca pensé en que eran hombres o mujeres, eran personas capaces para el cargo que estaban compitiendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de Silvia Jaime, una profesionista, ingeniera, que tú la conociste muy bien, ahí fue colaboradora. Ella estaba en una terna donde había 2 hombres también muy capaces, profesionales y todo, pero el perfil de ella es el que se adecuó al cargo que estábamos, de la persona que estábamos buscando, ¿no? Y no porque era mujer, sino simplemente por su capacidad, por su formación y por obviamente lo que estamos esperando del funcionario que tenía que estar en ese puesto. Oye, me tocaba ver, no de ti, ¿no? Pero de otros funcionarios que no tenían a lo mejor la sensibilidad que tú has mostrado, porque siempre yo te reconozco esa apertura a la evolución, pues, ¿no? Y aún de ser de una generación, ¿qué eres? Baby. Yo soy X, generación de ¿Tú eres X? X soy yo. X soy yo. No, por eso, también tú estás dentro de la generación X, eres de los últimos X. Bueno, apenas alcancé. Yo soy de los primeros. De los primeros. Sí, mis padres son baby boomers. Baby boomers, es cierto. Entonces, en ese sentido, en esas brechas generacionales que hay, pues, ¿no? La diferencia, imagínate ahorita nosotros X, platicar con un centennial, con un... ¿Cuál era el otro, Fer? Alfa, se llaman los nuevos. Ahora porque ya se acabó el abecedario y vuelve a empezar, ¿no? Vuelve a empezar. Entonces, yo siempre te he reconocido esa parte de la apertura, que primero pues tú tienes tu conocimiento, tu formación muy, muy establecido, que de eso se trata la deconstrucción precisamente. Es como descubrir cuál ha sido la fórmula que nos ha hecho como sociedad lo que hoy somos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas nuevas maneras de que el hombre, no importa que el hombre llore, que antes decían, no llore, mijo, es hombre, ¿no? Que no importa que un hombre llore, un hombre también tiene sentimientos, que un hombre que comparte responsabilidades con su pareja en el hogar, pues que es lavar un plato. Yo te he visto cocinar. Sí. Porque te gusta mucho cocinar y lavar platos también. Ándale, no me gusta, pero me hacen lavar. Lavar platos. Entonces. Y voy al mandado. También, porque tenemos en el súper y lo haces de la mejor manera y no es como que, ay, mira qué bien, fíjate que va al súper. No, es lo que le corresponde, o sea, es lo que él. Es como yo algo creo que natural. Es algo. Se me hace hasta trivial y banal a tocar esos temas, ¿no? Sí, pero es. Yo creo que lo importante aquí es cómo reivindicamos dentro de la sociedad, o sea, cómo generamos una revolución dentro de la sociedad para entender que todos tenemos derechos a lo mismo, ¿no? Las mujeres tienen derechos, las mujeres tienen espacios para desarrollarse y tienen que ocuparlos. Yo creo que esa es la parte. Y sí, es un tema en parte cultural y en parte también de que hemos venido evolucionando de un sistema donde todo lo hacían los hombres. Patriarcal, si quieren llamarle, como le quieran llamar. O sea, tú sabes que ese tipo de yo no lo veo de esa forma, no lo veo de esa forma, ¿no? Porque te he conocido comunidades donde es matriarcal también, ¿no? Matriarcado, sí, en México. En México hay varios, pero bueno, o sea, al final del día se trata de cómo generamos una sociedad que sea consciente, sobre todo lo que está pasando en nuestro entorno actualmente. Actualmente tenemos problemas muy serios. A mí me costó mucho trabajo entender, por ejemplo, el término feminicidio. Eso, platícanos. ¿No? El término feminicidio, fíjate, yo era de las personas que pensaba que era una exageración, que era un homicidio doloso, ¿no? O sea, y fue gracias a pláticas con personas como Claudia Indira
Contreras, con Dulce María Juárez, con la doctora Adriana Ortiz, que eran quienes me estaban asesorando en ese momento para ciertos temas, como la creación del Instituto de la Mujer, que no existía aquí en Cajeme, y otros más, ¿no? ¿Te tocó legislar cuando se tipificó? Me tocó legislar y me tocó también lo que fue la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero que fueron temas que llevaron compañeras diputadas muy capaces y que entienden mucho mejor, ¿no? De distintos partidos, ¿no? O sea, sí, tanto el PRI, PRD, o sea, era algo fuera de partidos realmente esos temas. Pero ya cuando en la práctica, cuando conoces realmente cuál es el fondo y por qué tiene que existir esa figura dentro de nuestro marco jurídico, el feminicidio, entonces comprendes realmente que es necesaria tenerla y que debe ser un castigo mayor, porque el feminicidio consiste en que a la mujer le quitan la vida por su condición de ser mujer. Y en muchas ocasiones de la mayoría de las ocasiones son alguien que conocía, alguien que en casa, que inicia con violencia intrafamiliar, pero también puede ser otro tipo de entorno, ¿no? Muchos eran lo que llamamos crímenes pasionales, pero no necesariamente es eso, ¿no? Es mucho más amplio las situaciones. Espectro, sí. Al final del día es que se compruebe que le quitaron la vida por su condición de ser mujer, ¿no? En fin, pero ya que comprendes eso, entiendes que el término feminicidio no es una exageración, es una necesidad tenerlo dentro de nuestro Código Penal y tiene que ser castigado severamente. ¿Por qué? Porque hay una condición donde hay un abuso sobre esa persona. Por la condición, por algo es eso, ¿no? Así es. Y por ejemplo, ese tipo de cosas que me dices, me costaba entenderlo, pero lo entendí y me cayó el 20, ¿no? De por qué debía de ser. En los tiempos que te tocó a ti ser diputado federal o ser diputado local, bueno, más que nada federal, para ver esos temas, las comparativas, porque es necesario hacer una comparación del antes y ahora. Antes a lo mejor no se denunciaba tanto o no había a lo mejor la apertura para los temas que hoy se hablan tan normales, se ha normalizado, pero también se ha normalizado que mataron a fulanita y desapareció fulanita, hombres y mujeres o jóvenes o así. Entonces cuando pasa todo esto, pero había políticas públicas y había recursos destinados a la prevención y a la concientización. Sí, de hecho, de cuando llegamos a la administración municipal, la red feminista de Sonora, ¿no? Con quienes había platicado incluso antes sobre estos temas, con Leti Burgos, con Nidia Rascón, María Elena Barreras, en fin, con todas ellas habíamos tenido varias pláticas. Ellos andaban buscando en ese momento, como parte de su agenda, el que se estableciera la alerta de género en Cajeme. Y no las culpaba, tenían razones para buscar eso. Pero la CONAVIM estaba también generando recomendaciones que desde mi punto de vista era más importante que la misma alerta de género, cumplir con esas recomendaciones, ¿no? Y obviamente atendimos los 12 puntos de los 12 puntos los que nos correspondía como municipio, pero fuimos más allá, ¿no? Generamos otras condiciones que iban más allá de presupuesto con perspectiva de género. Me tocó. Creamos el instituto, que era una de las cosas que hacía falta ahí. A través del instituto generamos programas que buscaban el desarrollo de la mujer, pero también generamos otros programas que buscaban concientizar cómo debe ser la interrelación entre los trabajadores del ayuntamiento con las mujeres. Sí. ¿No? Capacitación a la misma policía. El lenguaje. El lenguaje, etcétera. Tuvimos que entrar a la policía, en la corporación policíaca, donde hay mujeres policías, también para que hubiera una sana convivencia, ¿no? Entre ellos. Y porque normalmente pues uno ve al policía y lo ve como el macho, ¿no? Entonces, bueno, pues había que trabajar con ellos también. Creamos incluso una unidad especial para atención de violencia intrafamiliar. De víctimas de violencia. Y el albergue, también el refugio. Creamos el refugio para las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Para ellas y sus hijos. Trabajamos en la gestión para que se estableciera el Centro de Justicia para la Mujer, ¿no? Donde tuvimos ahí dentro pues dos oficinas, ¿no? Una oficina por parte del DIF y otra oficina por parte del mismo instituto, para apoyar al Centro de Justicia de la Mujer en la atención de las mujeres que iban a buscar ahí, obviamente, refugio, ¿no? Claro. Porque habían sido víctimas de violencia. Programas, etcétera.
tratamos de ir más allá porque entendimos que tenemos un problema muy serio. Desgraciadamente muchos de estos programas se pierden con el cambio de gobierno, ¿no? Y curiosamente un gobierno donde se monta dentro de la narrativa Sí. de usar del el feminismo, claro. del feminismo, ¿no? Yo me acuerdo que tenía compañera a una diputada que era muy aguerrida en estos temas, Malú Michel, que actualmente es senadora, y no la veo que esté pegando de gritos en este momento por lo que está sucediendo en el país, porque hoy hay más violencia contra las mujeres y tenemos un gobierno indolente ante el tema de las mujeres, Eso. ¿no? Y todos esos programas que habían se perdieron. Se estableció la alerta de género en Cajeme y ha servido ¿para qué? Para nada. En el Estado, así es. Incluso platicábamos pues bueno, que se tiene que legislar para poder que las mujeres tuviéramos, que dices tú, es un necesario para avanzar, para generar las condiciones de igualdad. Se nos permite ahora, bueno, se obliga más que nada a los partidos políticos a promover, a postular 50% de candidatas mujeres, 50% de candidatos hombres. Y cuando sucede que hoy en el Congreso del Estado, del Estado de Sonora, tenemos mitad diputados hombres y mitad mujeres. Hay más mujeres que más hombres. Mujeres que hombres, Hay ¿no? más mujeres que hombres. Y cuando se pone sobre la mesa o se somete a consideración en el Pleno el destinar recursos para las recomendaciones, para el Observatorio de Prevención de Violencia de Género, bla, bla, pues no se aprueban. Y está muy bonito de discurso para llegar, ¿no?, a donde quisieron llegar, y ahora acabas de decirlo, hay una indolencia ante la situación que hay está. Hay una indolencia total, o sea, Entonces, vemos que hay más feminicidios, hay más violencia de género, Ajá. e incluso se utiliza la violencia de género para cosas políticas, pero no para atender realmente el problema. Eso me da coraje a mí, que maquillen los números para conveniencia, ¿no? Entonces todo eso que estamos viviendo en este momento nos habla de que tenemos una descomposición social tremenda, donde vemos que cada vez se radicalizan más también los grupos feministas, ¿no? Y no las culpo. O sea, exacto, están buscando hacerse escuchar. Así es. Pero a veces esas acciones radicales que toman generan mayor encono dentro de la sociedad y no encontramos la solución. Tenemos que llegar a un encuentro donde podamos generar conciencia, hombres y mujeres. Vuelvo a lo mismo, que haya tolerancia, que haya respeto, que haya oportunidades para todos, y eso es lo que necesitamos hacer si queremos ser una sociedad avanzada. Y a lo mejor ese tema tenemos que invertirlo desde la educación, desde temprana edad, con programas como el que diseñó la doctora Darlas, Hilda Darlas, una doctora en educación que está actualmente en Inglaterra. Está en Inglaterra, pero parte de sus modelos educativos que buscan generar una conciencia ética desde temprana edad, actualmente son utilizados por la educación pública de Francia, en India, en México ha habido algunas escuelas privadas que han estado tomando eso, pero posiblemente eso es parte de la solución que tenemos que dar, empezar a generar ese tipo de modelos educativos para que desde temprana edad haya respeto entre hombres y mujeres. Así es. Respeto y poder erradicar el machismo y todo eso, ¿no? Eso sí, totalmente de acuerdo, que tiene que ver mucho con la educación y la clase de, pues culturalmente, cómo hemos crecido en el contexto cultural pues que el hombre es el que toma las decisiones o el que genera más confianza. Yo no me acuerdo nunca que me hayas dicho, por ejemplo, o dudar de algún proyecto que yo te puse sobre la mesa. Oye, fíjate que traigo ahora esta idea, traigo este proyecto. ¿Qué te ríes? ¿Dudas? Sí me acuerdo. Dime, no, sí, pues, o sea, cuando había una locura, pues por supuesto que te la decía, pues, decías, ¿no? Pero la verdad es que, eso era parte de lo importante de por qué estabas ahí, ¿no? O sea, por la creatividad de llevar proyectos, de llevar ideas. Y eso es importante, poderlas escuchar. O sea, no tomar, mira, ahí viene otra vez Denise con otra locura. No, o sea, hay que ver. Jamás dije así, pero otros a lo mejor sí. No, pero al final del día, o sea, de eso se trata, pues, poder escuchar, o sea, poder escuchar, ver y trabajar juntos y poder hacer realidad esos proyectos. Yo me acuerdo cuando estaba en la Fundación Colosio, un día con uno de los colectivos de mujeres, ¿no? que del mismo partido al que yo pertenezco. Ahí llegaron, me citaron en un restaurante, eran como 12, 13, y me sacaron una carpeta de este tamaño, ¿no? Y me dijeron, este es el programa que queremos para las mujeres que haga la Fundación Colosio.
Ah, muy bien, dije. Y es lo que hemos diseñado y todo para poder nosotras hacerlo, ¿no? ¿Y por qué no lo han hecho? Le pregunto. Es que estamos esperando autorización. ¿Autorización de quién? Pues de quien sea, dice. No, pues háganlo. O sea, claro. ¿en qué les ayudo? O sea, dígame para qué me necesitan. No, nosotros podemos hacerlo, nomás queremos autorización. Pues háganlo. Entonces yo creo que también es parte de eso, ¿no? Que dentro de todo este ambiente se ha generado también situaciones donde la misma mujer se frena, ¿no? Entonces yo creo que es por un lado, el tema de, digo, yo no soy experto en la materia, ¿no? Y lo aclaro de una vez aquí, ¿no? A lo mejor digo cosas que sean políticamente incorrectas, pero es lo que veo. Por un lado tienes el tema del machismo, el que los hombres se encierran y pueden trabajar en sus proyectos. Y por otro lado, el que a veces las mujeres también se limitan para lanzar los proyectos hacia enfrente. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Primero, que haya apertura de este lado, y también del otro lado, pues que cada vez sean un poquito, rompan con esos esquemas, que es lo que están haciendo muchas actualmente, ¿no? No he tenido problema yo con eso, ¿no? No, tú no. No he tenido problema con eso. No, y es que yo creo que se trata de eso, de tomar el espacio de informarse, porque también hay mucha desinformación, hay muchos términos como que ni siquiera existen en una definición correcta. No podemos nosotros darle credenciales a alguien que tú sí eres aliado a las mujeres, tú no, tú eres machista, tú no, tú eres no puedes ser feminista, tú sí, tú no. Entonces, como que de repente también se ha secuestrado se establecen barreras. Ándale, hay barreras. A mí, lo confieso, a mí me daba temor por participar en política, por dedicarme a la política, y lo vuelvo a decir, que a mí no me da vergüenza decir que me dedico a la política, porque lo he hecho siempre de una manera, digo, digna. A veces soy políticamente incorrecta, pero... No, muy rebelde. Muy rebelde. Muy rebelde. Pero bueno, ¿qué tal que no hubiera sido rebelde? A lo mejor me hubiera quedado estancada por allá en algún otro lugar. Sí. Entonces, a lo mejor en el cuidado de las formas que te dicen, y que todo va en el marco de la educación. La perspectiva de género para mí es el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Claro. ¿No? Y si hay alguna persona, por ejemplo, si tú y yo realizamos un mismo trabajo en una misma empresa y tú ganas mayor salario que lo que gano yo, porque existe aquí, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que erradicar, que se tienen que nombrar, se tienen que visibilizar, que antes no se hablaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo a perder el trabajo, si lo decías, o teníamos miedo a lo mejor si participas en política, si digo esto, no me van a volver a ver. ¿Quién? ¿Quién no me va a volver a ver? Pues la mayoría de los que tienen las cúpulas de los partidos son hombres. Entonces, es como, híjola, me voy a callar porque, pues si lo digo, no me van a dar la oportunidad. A ti te consta, y no me acordaba, ¿te acuerdas cuando me dijiste, sabes que me pidieron tu candidatura y vámonos, y me llevaste en un avión y tú me dijiste no digas nada, y no me decías nada en el camino? Y yo, pero ya iba yo viendo el paisaje y tú no digas nada, me decías. Y yo, bueno, dije, me conviene, voy a ser prudente. No por quererme callar, porque yo siempre te he dicho que calladita no me veo más bonita. No. Entonces, cuando íbamos, pero yo iba con el temor de que dije yo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que sucede? Entonces, pero fuiste un gran aliado para mí en ese momento, y yo te lo agradezco y te lo reconozco, que el ser prudente me iba a favorecer en ese momento, ¿no? Por saber cómo se iban a comportar. A lo mejor tú sabías cómo estaba todo el entorno político que yo no sabía y que tú sí. Entonces, tú nomás tranquila y así, ¿no? Entonces, esas cosas a veces algunas generaciones no te toleran que te digan tranquila, ¿por qué? O sea, sobre todo las nuevas generaciones. Sobre todo, sí. Entonces, y tienen razón, ¿eh? No, y tienes razón. Si yo digo, no me estaba tranquila, aunque me decías, está tranquila, pues imagínate ahora tienes razón. Yo creo que la lucha de los espacios para el desarrollo de la mujer es constante. O sea, no empieza solamente, empieza con el sufragio tal vez, ¿no? A lo mejor empezó con las mucho sufragistas antes, aquí. Pero la búsqueda del sufragio fue un gran paso, sin duda alguna. Pero a partir de entonces hemos visto cosas muy lentas dentro de la política y dentro de lo profesional. Tú ahorita lo decías. Muchas veces el mismo puesto, el hombre gana más que la mujer. ¿Y por qué? Pues, o sea,
Es el mismo puesto y se supone que están ahí por la misma capacidad, ¿no? Así es. Y si da resultados, ¿por qué le vas a pagar menos, no? Yo tengo una experiencia muy interesante con mujeres en puestos directivos cuando estuve al frente de la empresa en que yo durante más de 30 años trabajé. Ya no estoy ahí, ya salí de ahí, pero en los puestos claves, por ejemplo, en la administración era mujer, en la dirección editorial era mujer, jefa de información, o sea, habían puestos claves donde me daba muy buen resultado el que fuera mujer, por la sensibilidad aparte. O sea, la mujer tiene una sensibilidad social distinta a la del hombre y a veces es importante eso en ciertas áreas. Ni se diga en el cuidado de los dineros, Así es. Ni se diga en el cuidado de los dineros. La Contraloría lo ocupaba una mujer. Ahora, no era porque era mujer, era porque su capacidad. Por su y la capacidad. Confianza que te genera. Así es. Entonces, al final del día, y no ganaba menos que otro que ocupara el mismo puesto, ¿no? Creo que eso es algo que también se tiene que trabajar, se tiene que romper, se tiene que generar conciencia. Hoy vemos más mujeres ocupando puestos en cámaras empresariales, en organismos cupulares de la misma sociedad. Vemos mayor participación de la mujer en política, no porque se generó una nueva legislación. La nueva legislación se generó porque las mujeres empujaron que ya estaban participando en política, ¿no? Llegó un punto, me acuerdo muy bien, en una asamblea donde estaban cambiando los estatutos. Y llegamos y llegó un amigo, me dice, oye, esto está de la patada. Me dice, la próxima decir las candidaturas para mujeres va a ser por lo menos el 50%. Sí, es cierto. No, venía muy enojado, pues, porque pensaba que le estaban quitando un espacio y no le estaban quitando ningún espacio, sino estaban garantizando un espacio, ¿no? Que necesitaban también ocupar, ¿no? Sí, y que dijéramos, bueno, eso se tendría que dar en lo natural, ¿no? Pero no se dio y había que hacer algo, había que generar acciones. Así es. A veces vemos quienes pensamos, oye, pues es que no es necesario generar esas leyes. Bueno, evidentemente se tuvieron que generar esas leyes para poder generar mayores condiciones de igualdad que todavía no se logran. Que todavía no se logran. A lo mejor tienen acceso, ¿no? A esos cargos, a esos puestos, pero en realidad no se logra porque no tenemos todavía una sociedad madura que entienda que todos somos iguales. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un tema de derechos, es un tema de respeto y es un tema de tolerancia. Yo creo que es en evolución, exactamente. Y en la evolución, como en las masculinidades, que muchos le llaman las nuevas masculinidades y que no sé qué. En ese rollo, pues como hombres están como también en un proceso, al igual que las mujeres, como ese proceso que le llaman de la deconstrucción, que la deconstrucción es como, lo vuelvo a repetir, en todos los términos que me puse a buscar la definición como tal, llega a una conclusión que te dice que es como desmenuzar algo, un libro, un texto, una ideología, una cultura, para saber por qué se formó de esa manera. Entonces, es como, bueno, ya sabemos por qué tenemos esta sociedad o estamos en el proceso de ir hacia una sociedad más igualitaria, porque antes no era igual. Entonces, esa es la deconstrucción. ¿Por qué no fuimos en algún momento igual? Y todo lo que se ha venido en esta ola de que ahora las mujeres tenemos mayor participación, de que las mujeres salimos a trabajar a la par que los hombres, que las mujeres tenemos voto, derecho a ser votadas, que las mujeres opinamos y las mujeres luchamos porque nuestra voz sea escuchada y tenga la importancia que debe tener cualquier persona. O sea, que no se ha dado, no sé por qué. Hoy yo siento que hay a lo mejor, como dices tú, falta mucho, pero ya hay pequeños avances donde hay ya más hombres. Yo lo que veo es que se han cortado mucho de la inercia que se venía generando. Se corta con este cambio de gobierno, donde paran todo, en lugar de tomar lo que estaba funcionando e innovar y mejorarlo y desechar lo que no estaba funcionando, ¿no? Que ese es mi concepto de transformación realmente, ¿no? Aquí lo que hacen es paran todo y a destruir todo para volver a formar. Pues eso no es transformación, eso es destrucción. Y parte de eso viene entonces estos programas que algunos venían funcionando y que venían teniendo un impacto positivo dentro de la sociedad, ¿no? Y que se dejaron de hacer. Entonces,
desde mi punto de vista tenemos un retroceso. ¿Y cómo se refleja ese retroceso? Hoy hay más violencia contra la mujer, aunque ocupen más espacios públicos. Lo vemos que hay más violencia. A lo mejor por eso. Hay más feminicidios. Sí, es cierto, me vas a decir, oye, pero es que la violencia es general. No, independientemente que haya general, estadísticamente vas a darte cuenta que hay más feminicidios. O sea, creció el porcentaje comparado con el resto de los homicidios. Suma el COVID, que eso el COVID provocó también, o sea, hay que reconocerlo. La pandemia, el confinamiento provocó mucho estrés dentro de los hogares y se generó mucha violencia también intrafamiliar. Pero al final del día no se atendió, no se ha atendido y no lo están atendiendo. Y eso es un retroceso tremendo porque es prácticamente volver a empezar, volver a generar conciencia. O sea, todos esos programas que eran para prevenir, generar conciencia, atender y erradicar la violencia de género, desaparecieron y ahorita no los veo por ningún lado. Sí, ahorita hay protocolos, ¿no?, para prevenir, atender y erradicar la violencia política en razón de género. Sí. Y que incluso acaba de salir, se incluye en esta ocasión para atender a las víctimas de manera psicológica a las víctimas de violencia, ¿no? Ahora, en todo este contexto de violencia... Pero yo te voy a hacer una pregunta. A ver, tú que estás más ahorita más entrada en los términos. Si yo vine a preguntarte a ti. ¿Hay mayor presupuesto? ¿O hay por lo menos el mismo presupuesto que para estos programas? No lo hay. Y hay una mayor participación de las mujeres. Bueno, ahí está, o sea... Sí. Ahí es donde se demuestra la indolencia de un gobierno que no quiere ver lo que está sucediendo o no quiere que se vea lo que se está sucediendo, ¿no? Y ahí es donde empiezan las mujeres a radicalizarse. Y que también te voy a decir algo. Ya casi me acabo yo y tú no has tomado vinito. Cuando tuvimos un episodio con Katia Félix. Con la Katia Félix. La conozco bien. Sí. Entonces... ese tema ella lo puso sobre la mesa y abrió debate sobre qué mujeres entonces están llegando. Dijo, porque yo sí veo una mayor participación, eso es de hecho, ¿no? Pero lo que estamos viendo en acciones o en resultados no lo estoy viendo, dijo. Ella desde el punto de vista como comunicadora y como que ha vivido una situación ahí de su historia que ya muchos conocemos. Entonces, dice, vamos viendo la política y complicidades, dijo ella. En la política hay grupos, en la política hay complicidades y si no me conviene esa, yo no la impulso y si no me conviene aquella, yo no la impulso porque no la voy a poder manipular, porque no voy a poder influir a lo mejor en lo que yo quiero que se logre. Porque se entiende que detrás están los hombres en las cúpulas de los partidos, hablando ya en el día a día de la política, en lo cotidiano, pues, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué mujeres están llegando? Y a lo mejor, pues, el gobernador, el que manda o quien los tiene ahí, pues, no lo dejaron votar, ¿no? Digo, yo ya estando ahí, pues por supuesto que... Digo, teníamos gobernadora, pero yo creo que ese caso no tiene caso hablar de eso. No tiene caso hablar. No tiene caso hablar. Pero yo creo que eso ocurre en todos los ámbitos, no solamente en la política o en los partidos. Ocurre en todos los ámbitos, ocurre en la empresa, ocurre en organizaciones sociales, etcétera. Y sin embargo, han estado avanzando. A lo mejor el cuestionamiento de Katia tenía que ver con quiénes están llegando a los congresos, con quiénes están, porque vemos que a pesar de que tenemos un congreso del Estado con mayoría de mujeres, son muy pocas las que realmente están aportando o están trabajando en los temas, incluso aquellas que se decían feministas, no las veo yo votando un presupuesto con perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? O sea, o impulsando que haya ese presupuesto, ¿no? Ni en el discurso. Entonces, ahí es donde dice, bueno, pues ¿quiénes son los que llegaron, no? Y eso tiene más que ver con la sociedad, por quién votó. Claro. ¿No? ¿Quiénes salieron a votar? Porque muchos no salen a votar. Así es. ¿No? Y ese es otro gran tema. Me tocó convivir con un grupo con un grupo de colectivas, chavitas de 16, 17, 18 años. Yo creo que la más grande 20 de haber tenido, la que andaba por ahí. Y que, pues vemos cómo... Qué bueno que estén manifestándose de alguna forma, estén expresándose, no les da temor, toman un parque público, un espacio público, toman un micrófono y pueden estar 5 personas, 6 las que estén, y sin embargo están hablando de lo que ellas creen en ese momento, de la lucha que ellas creen que deben, ya empezaron por algo y se los aplaudo porque no cualquiera, es más fácil permanecer siempre pues en la comodidad
mejor que lo hagan otros y yo me quedo aquí y en el celular Sí. critico, detrás de una computadora, como sea. Entonces están tomando acciones en favor de lo que ellas quieren, pero no lo llevan a la hora de ir a tomar la decisión de quién te va a gobernar, porque me dijeron, es que no nos sentimos representados. Y las de 18 les dije, van y votan. No. Bueno, entonces, ¿qué están esperando? Así como vienes y te paras y gritas afuera de Palacio o afuera de alguna institución de gobierno, pues hay que, no es que estamos en contra del sistema. Bueno, vamos cambiándolo, pues, ¿no? ¿Cómo lo vas a cambiar? Tú tienes el poder, tenemos una democracia, vivimos en un país democrático donde tú tienes el poder de elegir a tu representante, pero pues nos quedamos en el hubiera, pues, ¿no? Y en el seguimos, como te comentaba del síndrome ese de en psicología del perro, el síndrome del perro, que pues... Corretea la llanta, ¿no? de la moto, y cuando Sí, se para la moto ya no sabe qué ya hacer. se va el perro, ya se paró, o sea, le estabas correteando, ya se paró, ¿ahora qué hago? Así es. Entonces, platicábamos de esta feminista de los 70s que es un referente para los estudios de género, Marta Lamas, que te comenté que a mí fue de las que más me impactó, que ha sido antropóloga, filósofa, psicóloga y todo, ¿no? Y ella está en el Departamento de Estudios de Género en la UNAM. Una mujerona, ¿no? Con 50 años de experiencia en el tema, y por las nuevas generaciones es muy criticada porque ella no viene a proponer, su propuesta de feminismo no es generar el odio entre los géneros, sino vamos sumándonos como sociedad. Lo único que tenemos que hacer es entender. Pues eso es correcto. Eso es o sea, para nosotros desde es lo mi correcto. punto de vista es lo correcto, y te voy a decir por qué. Vemos las marchas, por ejemplo, que se dan el 8 de marzo. No vemos las marchas, las últimas hemos visto cómo van, pintarrajean los monumentos y todo. No pasa nada, los monumentos le van con millones de pesos ahí, lo van a volver a dejar y lo van a dejar iguales, ¿no? No es lo mismo con las mujeres que desaparecen, que las que matan, que las golpean, ¿no? Así es. No pueden restituir Pero el así daño. que no pueden restituir el daño. Y yo entiendo que es porque están buscando hacerse escuchar, matar, ¿no? No entiendo esa parte. El tema es que lo que no se dan cuenta es que al generar eso, la mayoría de la sociedad lo rechaza. Y entonces generan mayor encono, ¿no? Estoy de acuerdo que hay que manifestarse, nunca he estado en contra de las manifestaciones. Yo tenía manifestaciones ahí diario y salía a platicar con ellos, ¿no? No nomás de mujeres, sino de todo tipo de manifestaciones, ¿no? Y a ti te tocó verlo. O sea, yo hice manifestaciones en su momento también. El tema es cómo enfocas esa manifestación para que genere un resultado positivo y no uno negativo. Si tú vas y violentas, pues la respuesta va a ser muy similar, ¿no? Y a lo mejor no te escuchan lo que quisiste decir, aunque tenga razón de lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que ahí ha tenido que ver también eso un poco de por qué no están sucediendo las cosas, ¿no? Porque llega un gobierno que curiosamente llega con marchas y manifestaciones y pintarrajeando monumentos y todo eso, y ahora hasta te ponen barreras, ¿no? Para que no te acerques, ¿no? Ahí. Y generan un mayor rechazo del mismo gobierno al que quieres que te esté escuchando. Entonces, a lo mejor hay que buscar caminos nuevos de cómo encontrar, y yo ahí coincido con la antropóloga, con la doctora, de que debemos de buscar cómo sí reencontrarnos, cómo generar conciencia. Para mí es muy difícil, por ejemplo, y lo decía al principio, es muy difícil con mi condición de hombre saber qué piensa una mujer, o cómo piensa una mujer, o qué siente una mujer. Sí puedo entender lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, o sea, por fortuna tuve una mamá que me hizo muy sensible a ciertos temas, ¿no? Y me enseñó a enfrentar la vida con valor y muchas cosas que le agradezco que haya sido mi madre. Pero eso, y tengo hermanas, tengo hija, tengo esposa, etcétera, que me hacen generar conciencia diariamente sobre esto. Así es. Entonces, no soy ajeno a lo que está sucediendo. Lo veo en los periódicos, lo veo en los medios de comunicación, lo veo en las redes. Y eso no sucede con otros amigos. No sé cómo explicárselos a ellos y decirles, es que tienen razón. Algunos sí me entienden, otros no. Entonces, lo importante aquí es cómo transmiten ustedes ese sentimiento, pero no buscando un enfrentamiento, no buscando un encono. Lo que pasa es que yo siento que ya es como ante la indolencia que comentábamos ahorita de los gobiernos, vas y no hay una carpeta de investigación.
Tengo amigas muy cercanas que han perdido a sus familiares, que han sufrido una viacrucis ahí y aparte vas y como te trata el sistema judicial. Sí, no, te victimiza de entrada. Revictimización. Sí, de entrada, ¿no? O sea, vas como víctima y eres nuevamente víctima. Víctima, exactamente, del sistema también. Es muy común y eso tiene que ver con la capacidad del funcionario que esté ahí o funcionaria, ¿eh? Sí, funcionaria. Porque normalmente en estos temas son mujeres las que atienden. En muchos casos te puedo decir que tengo miles de testimonios. Estuvo con nosotros Lupita Humildad platicando sobre su caso de violencia vicaria que vivió con sus hijos. Sí, la he escuchado. ¿No? Entonces, ¿cómo dice, bueno, vengo y quiero atender? Son mujeres y me cuestionan que si de dónde saqué, que los facturas de escuelas y todo, y si no te has pagado tu novio. O sea, la misma juez, ¿no? Imagínate qué ¿Dónde quedaron aquellos programas que estaban generando conciencia en esos funcionarios? Pues eso es lo que me refiero. No hay, exacto. No hay una preparación. No hay. Entonces, eso es lo que hay que exigir. Oye, ¿sabes qué? Acercarse. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos que haya mayor presupuesto. ¿Con quiénes? Con los diputados, con los que tengamos que ir. Y decirles, necesitamos volver a retomar esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo un retroceso y en lugar de que tengamos mayor seguridad, mayor espacios seguros, mejor atención cuando somos víctimas, resulta que está sucediendo todo lo contrario. Sí. Entonces, las manifestaciones han estado, no de ahorita, desde que tengo uso de razón, y cada vez más radicales, y no logran nada. Y sin embargo, cuando hubo diálogo, cuando hubo se sentaban a generar consensos, pues había cambios. Lo sucedió conmigo. O sea, cuando me explicaron de qué se trataba y qué estaba sucediendo, pues sí es cierto, ¿no? Y me reuní con familiares de mujeres desaparecidas, me reuní con familiares de víctimas de feminicidio, me reuní con colectivas, como le dicen ahora, ¿no? Con la red feminista desde antes de ser alcalde, ya me reunía con ellas y las escuchaba y obviamente coincidíamos en muchas cosas, en algunas cosas a lo mejor no coincidíamos, pero no lo rechazábamos. Buscábamos que se generara una sinergia para trabajar en las coincidencias. Esa es la clave. Así es. Que te resuene, o sea, ya que tú como hombre, ¿qué es lo que te dicen las feministas radicales? Como hombre tú has vivido privilegios, no lo digo yo, lo dicen las feministas radicales. Pues a lo mejor tienen razón, y ¿no? Que se habla a veces desde el privilegio y decir, bueno, estás hablando del privilegio, bueno, pero no ya para siempre vas a hablar del privilegio. A lo mejor en la forma de exponer la situación, ya si de plano pues no te escuchan, pues ya buscas la manera de cómo. Yo te lo decía, o sea, yo no soy experto en la materia, yo lo vuelvo a repetir, yo no puedo saber realmente cómo siente una mujer ante toda esta situación cuando sale a la calle. Y no has estado, gracias a Dios, en una situación. No, así es, o sea, por eso te digo, a lo mejor tienes razón, que he estado en una situación de privilegio, ¿no? A lo mejor mis temores son otros tipos de cosas, pero no lo que viven las mujeres. Y eso es una realidad. O no he batallado para encontrar espacios de desarrollo como puede batallar a lo mejor una mujer. Exacto. Pero al final del día, para poder lograr eso, se necesita generar conciencia. No sé, y es lo que, desde mi perspectiva, creo que ese es el camino. Y creo que sí tenemos una tarea muy larga. No va a ser de la noche a la mañana. Requiere mucho trabajo, requiere sembrar semillas desde abajo para poder generar un cambio radical en la sociedad. Y ahí sí, un cambio radical de la forma de pensar. Necesitamos generar una nueva generación, válgame la redundancia, de mexicanos, ¿no? Que tengan una conciencia ética. Esa es la deconstrucción. Así es, pero eso lo tienes que hacer sembrando. A lo mejor ahorita ya hay muchos que ya no tienen remedio, pero vienen generaciones nuevas. Así es. Que en las que sí se puede trabajar, en las que sí se puede generar esa conciencia, mientras acá sigues tratando de que esos programas que se tenían, que esas apertura que se estaba dando, vuelva a retomar el camino que se había dado, ¿no? Así es. Así es. Es mucho trabajo lo que se tiene que hacer, pero y no les quito mérito a las manifestantes y a las feministas radicales, como se hacen llamar a veces. No les quito mérito, tienen su razón de ser. Es que incluso dentro del mismo feminismo hay muchas ramas. Hay quienes son radicales, hay quienes sí
comulgan o sí permiten, no son separatistas, pues, ¿no? Las separatistas son las que 0 hombres no pertenecen, ningún hombre puede ir a sus asambleas, a sus marchas, a nada. Tienen su razón de ser, tienen su fundamento, ¿no? Y también hay las feministas que son un poco, están un poco más con la apertura de tener aliados hombres, y que eso lo utilizan para poder llegar a lo mejor también a ciertos lugares, espacios donde no se puede, pues buscar la manera de cómo. En fin, hay quienes ven el tema jurídico, lo político, las abortistas, hay miles de ramas. Pero en un tema general, aquí la clave, yo también pienso que hay que generar conciencia. Primero que nada, es parte de construcción personal, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué están gritando? ¿Por qué está sucediendo esto? Estoy viendo las noticias que desapareció Kevin. A lo mejor no nos ha pasado, gracias a Dios que no nos pase, pero lo vivimos a lo mejor cerca de un amigo, de un familiar, de alguien que queremos o que estimamos, y que hemos visto cuál ha sido el sufrimiento, y haces empatía con esa persona. Y dices, bueno, pues con razón están ahorita en esa posición al ataque, pues, ¿no? A la defensiva. Porque no han tenido a lo mejor otro recurso. En este momento no hay otro recurso para resolver, ¿no? No han sido atendidos. O no han sido atendidos. No han sido atendidos. Yo creo que esa es parte del problema. O sea, no hay prevención, no hay programas que generen conciencia y no se atiende el problema. Y así es difícil que lo puedan erradicar. No se reconoce. No se reconoce. Y lo que no se reconoce lo que no existe. Lo que no se nombra no existe, exactamente, ¿no? Entonces, empezar por reconocer empezar a reconocer, a llamar las cosas por su nombre. Fíjate, todo esto viene, yo también estoy aprendiendo, yo para mí, y creo que me faltan años luz para ser una experta en el tema, más que cómo va evolucionando la sociedad tan rápido. Todo esto empieza, las sufragistas, pues empiezan con el tema político. ¿Por qué las mujeres no podemos elegir? ¿Por qué las mujeres no podemos ir a trabajar o votar y ser votadas, ¿no? Bueno, primero ya quisieran haber podido elegir a sus representantes. Después de eso se dan cuenta que todo esto viene al interior de los hogares. Porque el hombre, ¿a dónde vas? Allá vas, ¿tú qué quieres votar? Yo voy a ir a votar, tú no. ¿Qué negocio tienes? Tú aquí te quedas en la casa con los hijos y bla, bla. Tu papá en la cocina. Ah, sí, tú en la cocina, mijita, y no te andes distraído, ¿no? Entonces después empezó... Yo creo que es lo más ofensivo que puede haber para una mujer que totalmente. Le digan eso. Sí, a mí me dicen, no, tú ponte a agarrar el trapeador y yo lo doy con él. Pues no. A mí me dan en la casa con él, si digo algo así. Entonces tú dices algo así. Entonces, de ahí se desprenden los otros tipos las otras causas o las otras luchas de aquellas mujeres que no les interesaba a lo mejor participar en política, pero sí querían tener el derecho de salir a trabajar, de salir, de no ser, de que no era normal que las estuvieran violentando. Sí. Desde las palabras a golpes físicamente o miles de situaciones. Fíjate que estaba viendo la serie de María Félix, a todo esto, que fue una feminista en aquellos tiempos, en los años 30, atreverse a lo que se atrevió la señora, en lo que cuenta su serie. Dije yo, no, pues, o sea, que... Era una mujer independiente, ¿no? Súper independiente. Y le valía gorro y sorbete quién eras y que había que ir a donde sea para conseguir lo que quería. Y ponerse pantalones cuando en aquel momento nadie se ponía pantalones. Ser actriz cuando actriz era ser prostituta. Ser actriz era igual a ser prostituta. Igual nos ha tocado... Por ejemplo, los hombres pues no los tocaban, ni siquiera los volteaban a ver. En político, cuando yo empecé, a mí me dijeron, no, mijita, tú como joven y como mujer, no, hombre. Tienes que hacer eso, tienes que ser hija de sabe quién, tienes que tener un padrino o alguien que te impulse, ¿no? Pero por ti no esperes llegar a ningún lado. A mí, yo le agradezco, ¿y sabes quién fue? El velador del partido en el que estábamos antes. Estaba antes. Gracias al velador. Y dije yo, me quedé pensando toda la noche así lo que me dijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fue como que lo que me dijiste que no, pues ahora voy a ver cómo sí, ¿no? Y así fue como poco a poco y con miles de situaciones que se han presentado y de no callar o de no agachar, o de no permitir que sucedieran muchas, y de no normalizar, de que no, tú no eres de aquí, ¿quién va a venir a decir?
Todas esas cosas en la experiencia personal. No estoy diciendo que todo el mundo así lo hagan o así suceda. Pero en la experiencia personal, eso me ha permitido como tener la empatía hoy de decir, bueno, o sea, de ya no ser a lo mejor tan ofensiva o tan, ¿por qué ella tiene esa posición y yo no? Porque tú nos has visto. Bueno, en el tema de política competitivas. Tú sabes lo que siempre he visto y sí. Digo que cómo lo digo, ¿no? O sea, y tú te el tema de política, sí. A vernos a todos. Sí, siempre he pensado que el peor enemigo de la mujer es la mujer. En política. Y eso no debe ser. No debe ser. Y eso debe ser como que... Al contrario, deberían de ser más unidas. Nosotras mismas deberíamos de generar esos espacios seguros para nosotras mismas. Así es. Que sí hay, obviamente, no estoy invitando a que todas seamos amigas, ¿verdad? Pero sí aliadas. O si vamos por un objetivo en común, pues no nos freguemos entre nosotras. Si sabemos, de por sí es difícil. Te voy a poner un ejemplo. A la gente le llama la atención porque nos ven muy seguido, y no de ahorita, de muchos años. Nos ven muy seguidos a Chuy Félix, a mí, platicando o de repente conviviendo, ¿no? Y luego competimos, ¿no? Competí con él. No? Fui regidor de oposición con él y señalaba los hierros como bueno regidor de oposición. Bueno, era de proposición, pero no me queda callado tampoco. Entonces, la gente tiene una imagen de que nosotros, o sea, somos enemigos. Y no es cierto, somos muy amigos. O sea, a pesar de la diferencia de edades, o sea, tengo un gran respeto por su familia, él aprecia mucho a mi familia. O sea, hemos construido una amistad dentro de las diferencias políticas que pudimos haber tenido. Al contrario, incluso había propuestas, cuando yo era regidor que hacía propuestas a él, se las enriquecía, ¿no? Oye, ¿por qué no le hacemos así? En lugar de estar todo el tiempo confrontados, ¿no? O sea, sí se puede. Sí se puede, ¿no? O sea, creo que es la parte más importante. Y de hecho, en general, no solamente cuando hablamos del tema de lo que viven las mujeres dentro de la sociedad, en la sociedad en general, ¿no? Y lo mismo puede ser para la comunidad LGTB y todo lo que eso conlleva. O sea, mientras podamos nosotros ser tolerantes y trabajar en nuestras coincidencias, vamos a avanzar como sociedad. Y yo creo que esa es la clave, repito, o sea, tenemos que generar una conciencia en general, ¿no? De respeto mutuo, de competir, sí, hay que competir por los espacios, ¿no? Tanto de un trabajo como otro, pero no denigrar al género o no... No generar discurso de odio tampoco. No generar el discurso de odio, o sea, al contrario, o sea, al final del día tenemos que convivir, ¿no? Entre nosotros. Y eso te lleva, te voy a interrumpir para preguntarte, ¿eso sería para ti las nuevas masculinidades? Todavía no comprendo el término de nuevas masculinidades, pero sí creo que sería una forma de empezar a erradicar algunos vicios que tiene la sociedad, estereotipos, lo que le llaman clasismo, lo que le llaman machismo, lo que le llaman racismo, o sea, ese tipo, todos esos vicios que tenemos arraigados en nuestra sociedad, porque existen, ¿no? Claro, existen, desde el famoso clasismo que anda muy de moda ahora en los discursos de izquierda, pero que siempre ha existido, es la realidad. El racismo, ¿no? Es mutuo, o sea, por el color de tez, por el origen étnico, etcétera, ¿no? Pero va de ida y vuelta, o sea, no solamente es porque tenga la tez más oscura que otro, ¿no? O sea, es de ida y vuelta. Todo ese tipo de odios que se han generado en la sociedad y que se convierten en vicios arraigados, eso es lo que hay que erradicar. Yo no sé si eso es la nueva masculinidad. Parte de... Al final del día es, para mí es tener una sociedad más avanzada, donde se generen condiciones de igualdad para que todos tengan oportunidades. Sí se ha logrado algo, pero falta mucho por hacer y creo que últimamente hemos tenido un retroceso, sobre todo en el tema de la atención a lo que es a la mujer y lo que es la violencia de género. A las víctimas, a la concientización, a la prevención, a todo eso. Sí. A todo eso. Hay avances legislativos, mas no lo vemos en la realidad, en la cotidianidad, ¿no? No lo vemos en que las mujeres se sientan seguras, ya sea seguras por seguridad social. Simplemente, las mujeres que trabajan tenían antes sus guarderías.
Ah, y ahora no tenemos. Ahora no las tienen. Sistema de cuidados. Cuando vemos en otros países que eran, este fue modelo para otros países, hay que reconocerlo como un modelo internacional que se generó aquí en México. Pero además en otros países tienen incluso situaciones donde ciertas reuniones no se pueden hacer después de ciertos horarios. En Chile. ¿No? Para que las mujeres puedan atender otras situaciones propias de la mujer, o sea, que la mujer quiere atender, ¿no? O sea, no porque tenga que atenderlo, sino porque ella quiere atenderlo y necesita esos espacios libres. Así es. Y nosotros aquí en México pues no tenemos un sistema de cuidados que nos permita estar a la par con el tiempo que a lo mejor tienes destinado tú o cualquier otro hombre para hacer lo que tenemos que hacer y que no puede venir porque tiene 2 chamacos que atender y llegó tarde por eso. Llegó tarde porque fue a dejar a los niños a la escuela. Sí, y siempre anda uno quedando mal en la escuela, en la junta, o en la entrega de boletas, porque pues tenía la junta de acá del trabajo. Entonces es como mujeres que o sea, se puede perder el empleo por esa situación de falta de un sistema de cuidados que es bien importante y o sea, veo que muy pocas, esta Patricia Mercado es una de las senadoras. Sí, la conozco. Lo veo la escucho mucho, que es de las únicas que empuja. Cajemense, por cierto. Cajemense, así es. Y de MC también, por cierto. Actualmente, porque ha tenido varios partidos. Bueno, pero actualmente es naranja, ¿no? A ver cuánto le dura. Pues no sé, pero a mí ese tema de sistema de cuidados para mí es, yo como mamá y como servidora pública o como que estoy en la vida pública, ¿no? De alguna otra manera que participo, es bien complicado y todavía te linchan, pues si no fuiste porque se enfermó el niño. Pero lo mismo pasa para una mujer empresaria, por ejemplo. Sí, totalmente. O una sector mujer privado. que es madre soltera y que es el pilar de su casa. Así es. O sea, todo sucede. Digo, al final del día, por fortuna, actualmente vemos que hay mujeres muy capaces enfrente de los organismos empresariales. Ahí tenemos a Adriana Torres, una empresaria, ¿no? Que está al frente de Canacintra, los industriales aquí localmente. Eloísa Morales en AMGE, ¿no? Que está haciendo una excelente labor para el desarrollo de las mujeres empresarias, ¿no? Ha elevado mucho el Maru tema, Figueroa. ¿no? Maru Figueroa, en fin, muchas mujeres ahí que han encontrado sus espacios por su capacidad y por su tenacidad y para empujarlo, ¿no? Miroslava, en fin. Miroslava Serrano. ¿No? Que fue regidora también y empresaria, y dirigente también de las mujeres empresarias. Bueno, hemos visto que sí se puede, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar más en lo otro, en poder generar condiciones de seguridad para que la mujer pueda seguir desarrollándose. Y no nomás seguridad ahí, o sea, seguridad en la calle. Claro. Que eso es para todos, ¿no? Así es, sí, que los espacios públicos están apoderados de todo menos de la gente, ¿no? Así. Entonces, ahí, en el tema que te dije ¿qué es para ti la deconstrucción, entonces? La deconstrucción, pues suena a destruir, ¿no? O sea, pero yo creo que yo voy más por la evolución. Por la evolución mexicana, miren. Yo creo que es la evolución lo que tenemos que buscar. Tenemos que evolucionar como sociedad, ¿no? Para poder generar estas condiciones de seguridad. Y en la evolución va parte de la sensibilidad de tanto de hombres como mujeres, porque hay muchas mujeres muy machistas también con mucho arraigo. Sí, es cierto. O sea, tú lo viste y no vamos a entrar en detalles, pero sí. ¿Cómo puede ser posible que dices tú, bueno, tienes más aliado ahí a un hombre y una mujer que no te hacer pedazos? ¿Y dónde está la sororidad? O sea, a mí no me ha tocado contar con los dedos de esta mano, te puedo decir, de las mujeres que han sido aliadas o que hemos realmente practicado la sororidad. Porque te vas al espacio público y ya cuando te invaden tu esfera ya no quieres. Y somos bien aguerridas las mujeres. Entonces es bien complicado entre nosotras mismas como entender esa parte de reconocimiento. Yo sí lo digo, y díganme si no, sí lo digo. Esta fulanita de tal será una hija de acá y allá, pero yo le reconozco que es para trabajar mis respetos. Y la otra, que es una acá y allá también, que ha sido conmigo así, pero yo le reconozco a esta que así. O sea,
Es que yo creo que eso queda en segundo plano, ¿no? O sea, al final del día es la capacidad de cada quien. Sí, la capacidad, pero al momento de lo práctico, del no estarnos atacando, del no estarnos fregando, metiéndose el pie unas a otras, de por sí traemos el camino más complicado, mamás, esposas, hijos, te quedas al cuidado de algún familiar, de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos. Bueno, lo mismo, en temas de política sí veo mucho eso, y tal vez lo vas a ver también en la empresa, ¿no? Pero creo que al final del día, o sea, en general, hay mujeres muy capaces que no han tenido la oportunidad de desarrollarse, no porque les impida ahí una mujer o algo, sino simplemente no han tenido la oportunidad, porque el espacio no se ha generado para que ellas puedan hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, abrir espacios, no porque la ley lo marca, sino espacios ya porque nosotros queremos que las mejores personas sean las que estén al frente en los puestos, así es. Así es. No solamente en los puestos públicos, también en lo privado, pues eso es lo que me refiero. Y en los países desarrollados hay muchas mujeres al frente de posiciones importantes. Sí, así ¿no? es. Entonces, eso nos dice que un país desarrollado, que más mujeres en posiciones de poder. En los países, yo creo que no es los países desarrollados, los países con sociedades desarrolladas. Con sociedades desarrolladas, así es. Porque aquí tenemos, por ejemplo, enseguida un país muy desarrollado. Pero una sociedad no muy... Así es. Con mucha apertura, sí. Sí, hay apertura, pero no la suficiente. También veo una doble moral ahí muy, muy cañón, ¿no? No la suficiente. No la suficiente, sí. Actualmente, desgraciadamente, en el mundo, y no es nuevo, es algo que vengo viendo desde hace más de una década, cada vez las posturas radicales, los extremos, han estado ocupando los espacios importantes. ¿Por qué? Porque el sistema no ha funcionado, no ha permitido que la gente se desarrolle en igualdad de circunstancias. Entonces es cuando empiezan los extremos, tanto izquierda como derecha. Y eso no nos lleva a nada bueno. Al contrario, hemos visto que genera mayor retroceso. Lo vemos en México, lo vimos en Estados Unidos, lo vemos en España, lo vemos en otros países, ¿no? En general, ¿no? En Gran Bretaña, etcétera, ¿no? Y esas posturas de extremistas no son las adecuadas. Yo siempre lo he dicho, mi corazón está a la izquierda, ¿no? Soy una persona que piensa centro-izquierda y creo que eso es el camino debe ser más moderado para poder avanzar. El tema es que el sistema no lo permitía. Y eso hizo que ocuparan estas corrientes radicales en todo el mundo, no nomás está sucediendo en México. Fíjate, estos espacios. Yo siento que cuando hubo ese cambio tan para nosotros tan sorpresivo, de cuando viene la 4T, que tú me lo advertiste y yo te dije lo que iba a pasar. Me lo advertiste, pero también me dijiste, ya te conozco, sé que me vas a decir. Y yo le voy a entrar. Yo le voy a entrar y yo quiero saber yo por mí misma si tenía la posibilidad o no, ¿no? Sí. Pero sí me lo advertiste. Yo creo que es todo esto, el cambio de régimen, la 4T, toda esa, a mí se me representa como un terremoto, ¿no? Así como que había que, o sea... Pero mira, lo vimos en España cuando Podemos avanzó, ¿no? Te digo, o sea, es algo que se veía venir, ¿no? Lo vimos en España cuando Podemos avanzó. ¿Por qué? Porque estaba el tema de la corrupción del PP, etcétera, ¿no? La gente estaba harta, quería algo nuevo y todo, y se va por una corriente chavista que desplaza a la izquierda tradicional de España, y eso impide que se logre un consenso para que hubiera un jefe de gobierno. Tardaron 1 año y medio, tuvieron que hacer varias elecciones más hasta que por fin lograron generar el consenso y una coalición que permitiera establecer un jefe de gobierno nuevamente. Y fue un vacío que se genera dentro de la política, la puso la crisis en la política de España. Lo vimos con el Brexit, cómo se dan condiciones muy similares a lo que sucedió. Cuando yo vi lo del Brexit dije, en Estados Unidos va a ganar Trump. Y se dieron condiciones muy similares, mientras que en las ciudades donde está la gente que estudiaba, etcétera, había ganado la corriente moderada. Los extremistas que pedían que saliera de la Comunidad Europea a Inglaterra y todo, estaban dentro de las áreas rurales y son los que ganaron y terminan sin saber las consecuencias de lo que eso iba a ocurrir para Inglaterra, terminan saliendo de la Comunidad Europea.
Y las consecuencias han sido no muy agradables. No muy favorables. No muy favorables, ¿no? O sea, hasta tardaron mucho en asimilar qué era lo que había sucedido. Lo vimos cuando llega Trump en Estados Unidos, una corriente extrema. ¿Cómo la compensan? Pues mandando otra corriente extrema que es Biden. ¿No? Así es. Y es lo que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí no me extrañó cuando... Por eso te dije. Sí, era como la tendencia, ¿no? Esa era la tendencia y yo lo vi que venía. O sea, ves una sociedad donde está agotada, cansada, irritada, porque no encuentra los resultados que está esperando, se va a ir al extremo. Exacto. ¿No? A pesar de que... Y lo dijiste con números. Pues, sí, te lo enseñé. Sí. ¿No? Y desde un año antes. Desde un año antes. Pero a pesar de que se estaban haciendo cosas buenas, había situaciones que ya tenían cansada a la gente. Claro. Y sobre todo, ahora los números nos dicen pues, que estábamos mejor. En el primer año de gobierno ya teníamos una recesión económica antes de la pandemia, ¿no? Vino la pandemia y les cayó como anillo al dedo para hacer la justificación de todo, ¿no? Sí. Así. Pues no es suerte, porque es mala suerte para todos. Al país le ha ido muy mal. Me refiero a justificar su falta de iban a justificar de una forma u otra. Son mitómanos. Pero eso es lo de menos. A lo que voy es, necesitamos volver a reencontrarnos como sociedad. Exactamente. ¿No? Y ahí es la, y no ayuda, la parte ¿no? importante. El líder, el presidente no ayuda. Todos los días se siembra en cono, todos los días. Pero volviendo al tema que nos atañe, ¿no? Eso se refleja también ahí. O sea, ¿por qué? Porque esa indolencia hacia lo que está sucediendo y negar lo que está sucediendo termina en que crezca el problema. Eso es la situación que yo creo que nos debe de preocupar más. Ahora, imagínate todo lo que está sucediendo hoy, el discurso de odio, la lucha de géneros, el no buscar el punto medio donde podamos lograr verdaderos avances. Que yo sé y no estoy criticando, sino al contrario, reconozco el valor el valor civil o el valor que tienen las personas de salir a decir, a gritar, este es mi derecho y lo quiero y voy por él y si no hay, pues voy y lo arrebato. O sea, si no me lo ponen, pues yo voy y lo busco. Romper cualquier tipo de barrera que se ponga enfrente, sea física, sea quien sea, que eso, desgraciadamente, pues dentro del mismo gobierno hay grupos de choque que desvirtúan las luchas, las marchas o las situaciones. Pero yo creo que hay una sociedad cada vez más, en ese tema yo creo que cada vez es más participativa, ¿no? Creo que si se logra romper con esa apatía que hubo, por ejemplo, en el proceso electoral que acaba de terminar, pues pudiéramos empezar a generar un cambio distinto, ¿no? Incluso de quienes vengan a gobernar, aunque sean del mismo partido que está gobernando actualmente. Sí. Porque no pueden seguir por esta ruta, definitivamente. O sea, esta ruta... No, es que no se está llevando a ningún así lado. Es. Así es. Y tener una sociedad tan polarizada, tan enfrentada, tan confrontada, pues no permite encontrar soluciones como la que ahorita están buscando estas colectivas. Las mujeres, así las es. Las mujeres, ¿no? A la situación que se vive actualmente, que las pone en una situación de riesgo. Y fíjate qué lastimoso, porque también, por ejemplo, la gobernadora, a ver si voy a hablar de ella, porque a nosotros nos llegó con la idea de que una mujer por primera vez, pues no, y cero corrupción, y yo con las mujeres, y fue la persona más machista que yo he conocido en la vida. Que nunca quiso volver a saber nada de las mujeres, e incluso a los colectivos de las madres buscadoras y todo eso, o sea, le sale con lo de las palas y todo. Bueno, una situación que dices tú, híjola, bueno, y sí fue fue atacada, pero también se olvidó, ¿no? O sea, fue un tema que ya se olvidó. Ella tuvo el privilegio de tener los medios o en ese momento su salvavidas, que ya se olvidó el tema, ¿no? Pero entonces dices tú, bueno, entonces ¿cómo nos dejan las mujeres? O sea, ¿qué van a pensar? Yo no me considero para nada igual que como ella, ¿no? Que la innombrable, le voy a decir. Entonces, no me considero, sí. Dilo por su nombre. Claudia Pavlovich, pues yo no me considero, y a lo mejor hay unos que dirán, no, pues ya quisieras, o otros van a decir, no, pues a favor o en contra, pero de eso se trata, de exponer lo que estás a favor, lo que estás en contra, lo que quieras, pero exponlo. O sea, yo creo que el recuperar el valor
el valor civil, la situación nos ha obligado a recuperar el valor civil de salir y decir, voy por esto porque me corresponde este derecho, porque no voy a permitir que siga sucediendo esto y ya no quiero más esto. Yo sí veo que se está gestando una sociedad más participativa. El tema es si podemos lograr que esa sociedad más participativa trabaje en sus coincidencias. Porque, digo, por fortuna somos una sociedad muy plural. Somos una sociedad donde pensamos muy diferente unos de otros, pero tenemos muchos puntos de coincidencia. Si trabajamos en esos puntos de coincidencia, como el que ahorita estamos platicando tú y yo, y que seguramente habrá cosas que no coinciden conmigo, muchos de los grupos de mujeres que están actualmente luchando por sus derechos, ¿no? Y por su seguridad, a lo mejor no coinciden en muchos puntos, pero va a haber puntos en los que sí coinciden. Sí, así es. Si trabajamos en esos puntos de coincidencia, vamos a avanzar mucho. Y esa es la parte con la que yo me quedaría, ¿no? O sea, vamos buscando en qué sí estamos de acuerdo para trabajar y avanzar y poder lograr los cambios que se necesitan generar en nuestra sociedad para que haya espacios de seguridad para las mujeres. Así es. Espacios de desarrollo donde puedan sentirse a gusto de que están siendo tomadas en cuenta en lo que ellas quieren ser tomadas en cuenta. Así es, ¿no? Sí, generar, como platicábamos ese día, que las mujeres que sí tenemos la intención de llegar a una posición de poder para poder cambiar, para poder aportar y crear condiciones de igualdad. Sí. Creo que esa es una tarea que tenemos todos desde la trinchera que nos encontremos, y que yo te agradezco una vez más, Tino, que pues tu apertura, y te agradezco que nos hayas compartido parte de tus vivencias con las mujeres. Sí, y si dije algo políticamente incorrecto, bueno, acéptemelo. O sea, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Yo creo que esa es la parte importante. No me considero la persona indicada para hablar de estos temas, pero sí te agradezco el que puedas compartir con quienes nos están viendo y que nos están escuchando, el que pueda compartir lo que yo percibo de lo que está sucediendo actualmente, y creo que al final del día, si esto puede generar un poquito de ánimo positivo para trabajar en esos puntos que sí estamos de acuerdo, va a ser algo muy importante, va a ser dentro de nuestra sociedad. Ahorita yo estoy pensando en Cajeme, en Sonora, por supuesto que pienso en México, pero creo que cada quien tiene que trabajar en la trinchera que está para poder lograr que seamos una sociedad mejor, y que permitamos que las condiciones que actualmente tenemos en nuestro país vayan cambiando. Así es. Y yo por eso lo invité. Yo por eso invité al Tino, porque yo sabía que esa... ¿A qué se refiere? Aquí vamos con las nuevas masculinidades, que dice que él no entiende muy bien todavía eso, pero lo hace, ¿no? Porque al momento de escuchar, al momento de tener la apertura de decir, bueno, yo antes creía que era esto o que no era necesario, pero ahora veo que ¿por qué? O sea, y le da valor o validez a, más bien, una legitimación a la defensa o a la lucha de las mujeres que levantamos la voz y que estamos aquí, y que no tienes un rechazo con eso, sino es a ver, ¿por qué? O sea, esa es la parte importante, el detenerte y decir, voy a detenerme a por qué me lo está diciendo, por qué están en la calle tan enojadas, por qué están haciendo esto otro. Y desde ahí yo creo que empieza o inicia esa deconstrucción personal para poder llevarlo a lo colectivo y generar espacios de igualdad y beneficios de manera colectiva. Pues, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Tino, por aceptar. Una vez más te agradezco muchísimo que estés aquí. Sabemos que tienes hoy, este día, sobre todo, bien ocupado. Perdónenos, pero era el día que teníamos aquí para el espacio para realizar este podcast. Y sin embargo te hice el tiempo y para hablar de nosotras. Muchísimas gracias. Vamos rumbo al 8 de marzo también con el día. Sí, y que no sea nomás el 8 de marzo. Yo creo que esto debe ser todos los días, ¿eh? Así es. Esa es la otra. Y yo veo que estos temas empiezan a tomar auge cuando se acerca el 8 de marzo y los mismos medios hacen mucho ruido y luego después se apagan y seguimos viendo feminicidios, injusticias, desatención durante el resto del año, ¿no? Se apagan por parte de las autoridades y sí, a lo mejor mediáticamente. Por eso. Pero yo creo que esto es algo que diariamente tenemos que traer nosotros conscientes ¿no? Para poder generar estos cambios que son necesarios. Así es. Pues muchísimas gracias. Hoy platicamos de las nuevas masculinidades y de la deconstrucción personal, de la deconstrucción social para llegar a una sociedad más igualitaria, tener un México de iguales, que es lo que todos buscamos desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos.
Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Micrófonos en el Desierto. Los esperamos en la próxima.